Bien, vamos a revisar a continuación las herramientas de transformar y seleccionar. Entonces, si yo selecciono una capa, por ejemplo, en este caso tengo seleccionada la capa de píxeles en donde tengo toda esta mancha. Si yo selecciono la herramienta de transformar, lo que hace es seleccionarme toda esa capa y yo voy a poder agrandarla de esta forma, tomando desde los bordes. Voy a agrandar siempre en una forma sin manteniendo las proporciones, digamos. Si lo tomo desde los puntitos que están al centro, voy a poder cambiar a deformar esta imagen expandiendo o retrayéndola de manera horizontal o lo mismo de manera vertical. Si tomo este punto que está arriba, voy a poder rotarlo y voy a poder ir haciéndolo de acuerdo a la necesidad que tenga en mi dibujo. Y por último, vas a notar que tengo estos controladores que aparecen acá, ¿cierto? ¿De qué se tratan estos controladores? Bueno, básicamente me permiten ir controlando de a poquito cómo voy moviendo esto para el lado izquierdo o para el lado derecho. Por ejemplo, si pincho aquí, baja 10 píxeles, 10 píxeles, 10 píxeles. Baja 10 píxeles hacia la derecha, avanza 10 píxeles hacia la derecha, 10 hacia la izquierda, 10 hacia arriba. Entonces puedo ir moviéndolo en tramos de pequeños 10 píxeles para que no sea un cambio tan brusco, porque si lo selecciono y lo arrastro puedo ir destruyendo. Por ejemplo, si mi objetivo es simplemente cambiar esto hacia abajo y no hacia los lados y lo tomo con el pincel, puede que se me mueva un poquito para los lados. Entonces con esto simplemente lo muevo hacia abajo o en el eje vertical. Lo mismo aplica en este caso si queremos transformar la capa vectorial. Es exactamente lo mismo. Selecciono la herramienta y automáticamente se habilitan estos controladores para mover o transformar o deformar según yo lo necesite. Ahora, ¿qué pasa si yo simplemente quiero mover, transformar o deformar una parte de mi dibujo y no toda la capa? Bueno, para eso está la herramienta de selección, que es esta que aparece acá. Entonces, por defecto se selecciona esta herramienta que se muestra como, por un lado, como tiesa, como un lazo poligonal, pero por otro lado se ve suave. Porque lo que podemos hacer con esta herramienta es crear un dibujo, por ejemplo, hasta ahí, y luego puedo ir marcando puntos o puedo seguir dibujando. Entonces, de eso se trata, que es una mezcla de como un lazo poligonal, como de un lazo que yo puedo ir dibujando. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice esta selección. Bien, y ahora que hice esa selección, tengo la opción de marcar la herramienta de transformar, que me va a permitir hacer esta transformación según sea mi deseo. Y no me funcionó en este caso porque tenía seleccionada la capa de vectores, así que si selecciono la capa de píxeles en este caso, y ahora sí voy a la opción de transformar, vamos a ver que puedo transformar la selección según sea mi antojo, pero solamente aplicando la sección que yo seleccioné. Ahora, también tengo otras opciones que aparecen acá conforme yo voy marcando una selección. Tengo la opción de borrar, lo cual borra todo el contenido de la capa dentro de la selección que yo hice. Está la posibilidad de crear una máscara de capa en donde todo queda enmascarado debajo de esta selección que yo hice. Y tengo la opción de anular la selección, o además aquí en opciones adicionales tengo la posibilidad de ir haciendo más cosas, como por ejemplo transformar la selección. Si yo veo que la selección que hice está bien pero debería haber estado un poquito más arriba, puedo hacerlo transformar, y con eso lo que transformo es el área seleccionada o el dibujo de la selección que yo hice, no la capa en la cual yo hice la selección. También puedo, por ejemplo, invertir la selección, puedo cambiar la forma en que se muestra esta selección. Por ejemplo, puedo hacer que se muestre de esta forma, o puedo hacer que se muestre como por defecto, o incluso puedo suavizar la selección para que no sea tan dura. Entonces, si yo hago el movimiento, no va a ser tan brusca la selección. En este caso, por algún motivo no me funcionó, pero bueno, está la opción. En realidad nunca había usado eso de suavizar. En fin. De eso se trata entonces la herramienta de selección. Pero si pinchamos la herramienta de selección 2 veces, vamos a notar que tenemos diferentes formas de seleccionar. Por defecto está la que habíamos utilizado inicialmente, pero además tengo la herramienta de selección de pincel. Por ejemplo, yo puedo ir pintando con un
con un pincel básicamente, y lo que hago al momento de pintar es crear una selección. También tengo la posibilidad de hacer una selección cuadrada, también tengo la posibilidad de hacer una selección redonda. Todas esas son las formas que uno puede utilizar para ir seleccionando. Y lo bueno es que no necesariamente se elimina la selección conforme cambias a otra herramienta. Por ejemplo, tengo toda esa selección, pero yo quiero hacer una selección más grande al momento de pintar, entonces puedo cambiar a pintar, pero además quiero que esta tenga una sección cuadradita, entonces selecciono así y no hay problema. Siempre y cuando tenga seleccionada esta opción, que es la opción de ir agregando. Porque también puedo cambiar a la opción de ir borrando o restando, digamos. Por lo tanto, si yo hago una nueva selección, por ejemplo, y ya tengo una parte seleccionada, lo que voy a hacer es eliminar eso que seleccioné de la selección que ya tengo. Entonces, por ejemplo, si esto no tiene que ir, lo puedo seleccionar así y lo elimino. Bien, y una vez que tengo mi selección lista, puedo cambiar al modo de transformar y hacer todo lo que yo quiera con esta selección que ya hice.